Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy para abordar los lanzamientos con misiles balísticos de Corea del Norte. A escasos días para las elecciones de medio término en Estados Unidos, la migración constituye un asunto clave en estos comicios. Y en Venezuela, el posible restablecimiento del diálogo entre el gobierno y la oposición generó grandes expectativas entre sectores de la sociedad civil. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Continúa la vertiginosa escalada de tensión en la península de Corea y en los territorios que la rodean. En esta jornada, y luego de detectar hasta 180 aviones militares norcoreanos movilizándose hacia la frontera intercoreana, el ejército de Corea del Sur desplegó 80 aviones de combate, incluido el caza furtivo F-35A de la Fuerza Aérea estadounidense. Hoy, además de los aviones de combate, alrededor de 240 aeronaves estadounidenses y surcoreanas continuaron desarrollando sus ejercicios militares a gran escala. Unas maniobras que prolongaron un día más de lo planeado inicialmente en respuesta a los ensayos con misiles balísticos de Pyongyang, tal y como informó el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en una conferencia conjunta con su homólogo surcoreano Lee Jong-sup. Decidimos extender la tormenta vigilante, que es nuestro ejercicio de entrenamiento combinado y programado desde hace mucho tiempo para reforzar todavía más nuestra preparación e interoperatividad. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración para desarrollar opciones para proteger a los Estados Unidos y a nuestros aliados en la región. En tanto, y luego de la petición de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá esta tarde para discutir los lanzamientos de Corea del Norte y las consecuencias de estas provocaciones militares. En otra noticia, David DePape, el acusado de atacar con un martillo al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es un ciudadano canadiense que estaba ilegalmente en Estados Unidos y enfrenta una posible deportación una vez se resuelvan sus casos penales. Carolina Valladares tiene el reporte. Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, David DePape, el hombre acusado de entrar en la residencia de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y de atacar violentamente a su marido Paul Pelosi la pasada semana, estaba ilegalmente en Estados Unidos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, presentó una orden de detención contra el canadiense. DePape, pues será canadiense, en la cárcel de San Francisco el pasado 1 de noviembre. Esto es lo que hemos conocido en las últimas horas, a pesar de que David DePape fue arrestado el pasado 28 de octubre. Hay que decir que ICE suele emitir estas detenciones de inmigrantes a las agencias policiales federales y locales para que se notifique a ICE antes de que esa persona sea liberada. Pero es poco probable que en esos momentos David DePape sea ahora mismo deportado a su país, a Canadá, puesto que tiene que seguir un proceso judicial y en caso de ser encontrado culpable tendría lo más seguro que cumplir condena en los Estados Unidos. Hay que decir que ahora mismo se le acusa de varios delitos, entre ellos el delito de asalto, intento de asesinato también y también intento de secuestro de un funcionario público estadounidense, en este caso en relación a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien DePape le dijo a la policía que quería mantener como rehén. Eso según declaraciones que realizó al FBI. Desde Washington, Carolina Valladares, para La Voz de América. Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022. Nuestro colega Anthony Belchi nos acerca a las grandes diferencias entre republicanos y demócratas a la hora de abordar la inmigración, un asunto relevante en estos comicios. Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew revela que ante un futuro incierto y a las puertas de una posible recesión, la economía es la mayor preocupación para los hispanos con derecho a voto en Estados Unidos. Es el tema principal, pero no el único. Algunos de los temas que a la gente le preocupa pues, es la economía principalmente, pero también la seguridad, la educación. La cuestión migratoria, aunque no es prioritaria, también es importante y el tema ha entrado en la agenda de ambas campañas. Los demócratas tratan de convencer a su electorado diciendo que seguirán apoyando una reforma que aún no llega para legalizar a millones de indocumentados, conscientes de que muchos votantes tienen familiares directos sin estatus legal. Una persona indocumentada o con DACA no está muy lejos de mí, a pesar de que a lo mejor hoy en día yo pueda ser ciudadana. O simplemente para los que nacieron aquí ya son ciudadanos. Los demócratas siguen en guerra con los republicanos por este tema, por no apoyar una legislación migratoria, y critican a los del Partido Rojo diciendo que son antiinmigrantes, pero ellos se defienden. No, el Partido Republicano no está en contra de la inmigración. El Partido Republicano lo que está es en contra de la ilegalidad. La salud y el crimen son otros temas importantes, pero ambos partidos se encuentran con que los hispanos no están motivados en ir a las urnas, muchas veces porque están cansados de promesas que luego no se cumplen. Pero ahora estamos en otro tiempo que de verdadmente tenemos que ir a votar y animarlos. Lo esencial en estas elecciones es que los latinos pueden marcar la diferencia y su voto, se está viendo, es más importante que nunca. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Gracias, Anthony Belchi. Y en las urnas no solo se decidirán qué partidos liderarán las cámaras del Congreso, sino que los estadounidenses votarán sobre otros muchos asuntos, como por ejemplo sobre la legalidad del aborto. Nuestra colega Verónica Villafañe tiene los detalles. En las elecciones de noviembre, los californianos podrán votar para ratificar la Proposición 1, el derecho constitucional a la libertad reproductiva. Lo que estamos haciendo a través de esta propuesta es integrar muy específicamente el derecho al aborto y el derecho al uso y rechazo de anticonceptivos dentro de la Constitución. La Constitución de California ya resguarda esos derechos bajo el artículo 1, que garantiza la privacidad individual y ha sido la fundación legal de los derechos reproductivos de la mujer durante años. Pero la enmienda explícitamente reafirma esas protecciones, dice la abogada Fabiola Carrión, del Programa Legal de Salud Nacional. Es importante tener dentro de nuestro estado las mayores garantías posibles. Según encuestas del Instituto de Políticas Públicas de California, el 69% de los votantes y el 68% de los latinos dicen que votarán a favor de la Proposición 1. Para motivar a la gente, se están emitiendo anuncios como este, del gobernador Gavin Newsom, sobre la importancia de votar para mantener a California como un estado de libertades. De ganar el sí, podría sentar precedente para el resto del país, señala Raquel Aldana, profesora de Derecho de la Universidad de California, Davis. Las medidas que pueden tomar los estados hoy podrían de alguna forma influir a futuro. ¿Qué decisión toma la Corte Suprema o inclusive el Congreso a nivel federal? De ser aprobada por los votantes, la enmienda entra en vigor 5 días después de ser certificada. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y el lunes, a un día de las elecciones de medio término en Estados Unidos, les esperamos con este segmento y, cómo no, con la actualidad informativa. La información continúa en Buenos Días América. Las condiciones de inseguridad en las que crecen los niños en América Latina y el Caribe se ven reflejadas en un reciente informe de UNICEF que señala al homicidio como la principal causa de muerte. Celia Mendoza tiene los detalles. Los menores en América Latina y el Caribe enfrentan violencia en el hogar, la escuela y la calle, alertó UNICEF en su más reciente reporte. Los datos que tenemos, y estos son datos comparables de todas las regiones, que entre el año y los 14 años hay 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes de la región experimentan algún tipo de disciplina violenta en el hogar. Y creo que este hecho de que sea en el hogar es muy importante porque ese lugar en el que pensamos que los niños es donde están más seguros
suele ser el primer sitio en el que los niños, niñas y adolescentes sufren violencia. Explicó a La Voz de América Esther Ruiz, especialista de protección de la niñez de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, quien indicó que la tasa de homicidios de menores en la región es la más alta en el mundo. Si lo comparamos con otras regiones, estamos hablando de 4 veces más. O sea, realmente es un número muy alto. Y la mayor es que los homicidios, a diferencia de otras regiones, es la causa principal de muerte entre adolescentes entre 10 y 19 años. Sin embargo, Ruiz subrayó las diferencias de género. Los niños tienen 7 veces más posibilidades de morir por homicidio que las niñas, mientras que las niñas son especialmente más vulnerables a la violencia sexual, sobre todo a partir de los 10 años de edad. UNICEF reconoce el avance que ha habido en torno al castigo físico, pero insiste en la importancia de la prevención en la región, trabajo que adelantan en conjunto con los gobiernos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Somos La Voz de América y las noticias continúan. Con un impacto menor al previsto por los meteorólogos, el ciclón tropical Lisa abandonó Guatemala sin tener que lamentar víctimas mortales. Eugenia Sagastume informa. Tras impactar Belice y Guatemala, el fenómeno natural Lisa se degradó a depresión tropical y continuó su rumbo a México con una fuerza menor a la anticipada por los expertos. Sin embargo, los efectos en Guatemala se centran en inundaciones y deslizamientos, sin reporte de víctimas mortales ni personas desaparecidas, como explicó el secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, Óscar Cosío. 611 personas afectadas, 68 personas damnificadas, 269 personas evacuadas, 48 personas albergadas y hay 68 viviendas con daño moderado. En tanto, el director del Instituto de Meteorología, Wilson García, indicó que aunque Lisa perdió fuerza y siguió su trayectoria, las lluvias continuarán durante el fin de semana como efectos consecuentes, principalmente en el norte del país. Dejó cierta humedad, ciertas lluvias debido a su radio de influencia y las bandas nubosas que este fenómeno trae. Por su parte, los socorristas visitaron los lugares más vulnerables para atender a personas que puedan estar en riesgo, asegura el bombero Víctor Gómez. Para volver a reevaluar el área y dar las recomendaciones a sus habitantes. También se reportaron 3 carreteras afectadas y 68 viviendas sufrieron daños moderados. Sin embargo, y pese a los daños materiales, la buena noticia sin duda es que no hubo que lamentar ninguna pérdida humana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y en tanto, en Venezuela, el posible restablecimiento del diálogo entre el gobierno y la oposición generó grandes expectativas entre la sociedad civil. Carolina Alcalde tiene el reporte. Hasta el momento no se ha generado un pronunciamiento oficial, pero según fuentes cercanas al proceso, el reinicio del diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en México es inminente y debería ocurrir en los próximos días. Consultada por La Voz de América, Indira Urbaneja, analista política y CEO de Reunificados, una organización que promueve la mediación y la reconciliación, sostiene que lo planteado hasta el momento es el inicio de una ronda de diálogo exploratoria, pero considera que en esta ocasión no hay marcha atrás, luego del canje de estadounidenses que estaban detenidos en una cárcel de los servicios de inteligencia en Caracas por 2 sobrinos del mandatario venezolano condenados por narcotráfico en Estados Unidos. Por otra parte, Nicolás Maduro entiende que la reactivación de la mesa de diálogo es el gesto necesario, es el gesto que está faltando para terminar de empujar la flexibilización de sanciones en el sector petrolero. Urbaneja considera que la reanudación del proceso sería incompleta si no se incluye a otros factores de la oposición venezolana, una posición en la que coincide Antonio Ecarri, presidente del partido político La Alianza del Lápiz. Yo quisiera primero que me dijeran qué van a hacer con la renta petrolera y con el dinero congelado que se va a descongelar, cómo se va a usar, a dónde se va a usar y quién lo va a usar. Pero lo que no puede ser es que eso se vaya a transformar. Distintas organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional han abogado por el reinicio del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que fueron suspendidos en octubre de 2021, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno venezolano buscaba incorporar en su delegación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La propuesta presentada por el gobierno de Chile de reformar el sistema de pensiones despertó el rechazo de la oposición y de algunos sectores de la ciudadanía. Esta es
Una actualización de nuestra sala de redacción. El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó ante el Congreso de la Nación una reforma de pensiones que pone fin al actual sistema privado de administración de fondos. En un mensaje por radio y televisión, el mandatario dijo que la reforma está basada en principios de seguridad social con contribuciones del Estado, empleadores y trabajadores. Además, contempla la creación de un administrador público de fondos para poner fin a la gestión exclusiva de las criticadas administradoras de fondos de pensiones. No obstante, las reacciones de la oposición no se han hecho esperar y ya han marcado una línea roja en la propuesta del Ejecutivo. Felipe Cas, senador del Partido Evolución Política, cuestionó que el 6% extra de cotización que propone la reforma del gobierno vaya a un seguro social y opinó que debería ser el Estado quien aporte al nuevo pilar solidario y no los contribuyentes. En declaraciones al medio chileno, T13 dijo: si es que el pilar solidario lo quieren financiar metiéndole la mano a los ahorros de los trabajadores, no cuenten conmigo. Si el pilar solidario lo quieren financiar con impuestos generales, todo a nuestra disposición. La otra parte, ese 6% es de los trabajadores. El mandatario de izquierda presentó su propuesta a casi 8 meses de llegar al Palacio de la Moneda en marzo y en un momento en el que su administración enfrenta desafíos políticos luego de la derrota del proyecto de nueva constitución en el plebiscito del 4 de septiembre. Esta reforma, esperada y postergada por más de 15 años, crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todos y todas y avanzará en terminar con la injusta e inaceptable discriminación. El jefe de Estado, que tiene un 26% de popularidad, de acuerdo a la empresa chilena de investigación Caden, realizó diferentes guiños políticos en este mensaje. Sala de redacción, Voz de América. En Buenos Días, América, la Voz de América en Qatar. Estamos de vuelta en Buenos Días, América. La selección de Costa Rica publicó su lista definitiva para el Mundial de Fútbol 2022 con Keylor Navas como estrella principal. Nelson Viñoles nos trae los detalles. Dos noticias en un solo segmento. Hoy, cuanto más cerca estamos de la Copa del Mundo, más son las historias que aparecen para contarles a todos ustedes. La primera es muy importante porque el comité organizador de la Copa del Mundo de Qatar decidió estas últimas horas de que los aficionados sin entrada podrán entrar en el estado de Qatar tras la conclusión de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA, que será el 2 de diciembre de este 2022. Hasta ahora solamente tenían acceso a Qatar quienes tuvieran una entrada en su mano y pudieran declarar el lugar donde iban a estar pernoctando, ya sea gracias a alguien que conocieran allí en Qatar o porque hubiesen rentado alguno de los hoteles disponibles. Bueno, sorprende esta noticia que a partir del 2 de diciembre cualquier persona del mundo puede ir a visitar Qatar, ya sea porque quiera estar participando de los festejos de la celebración de la Copa del Mundo o porque tenga ganas de hacer turismo, algo que había estado cerrado hasta solamente hace unas horas. Y la segunda, y esta es más futbolística, digamos, es que la selección de Costa Rica ya dio su lista definitiva de 26 jugadores que formarán parte de la Copa del Mundo. Veremos a ver cómo les van a los ticos, unos de nuestra región, y a quienes estaremos siguiendo muy de cerca en esta Copa Mundial 2022 desde Doha, Qatar. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Justin Verlander se sobrepuso a un susto temprano y consiguió la victoria en una serie mundial que se le había escapado por años. Jeremy Peña bateó un jonrón que significó la ventaja y los Astros de Houston superaron el jueves 3-2 a los Phillies de Filadelfia para tomar ventaja de 3-2. Los Astros volverán a casa a un triunfo de la coronación, algo que deben agradecer también a Trey Mancini y a Chas McCormick, quienes realizaron estupendas jugadas defensivas en los últimos innings para preservar apenas la ventaja. Houston se colocó arriba apenas al cuarto lanzamiento de Noah Syndergaard con un sencillo productor del dominicano Peña, pero Kyle Schwarber disparó un cuadrangular en la parte baja del episodio. Esto pareció revivir las pesadillas de Verlander en el Clásico de Otoño, incluida la ventaja de 5 carreras que dilapidó en el primer juego cuando Filadelfia se impuso por 6-5 en 10 innings.
Y los Nets de Brooklyn impusieron el jueves también a Kyrie Irving una suspensión de al menos 5 partidos sin goce de sueldo y se mostraron indignados por la negativa persistente del jugador a declarar que no tiene creencias antisemitas. Horas después de que Irving se negó a expresar la disculpa que buscaba el comisionado de la NBA, Adam Silver, por la publicación en Twitter de un enlace a una producción audiovisual antisemita, los Nets anunciaron que Irving no está actualmente en condiciones de asociarse con el equipo. Nos alarmó hoy que cuando se le dio la oportunidad en una sesión de prensa, Kyrie se haya negado a decir de manera inequívoca que no tiene creencias antisemitas o a reconocer que hay contenido específico de intolerancia en la película, dijeron. Henry Llanos, Voz de América, Washington. En 2 semanas, el viernes 18 de noviembre, Disney Plus estrenará el documental Mickey, The Story of a Mouse, como parte de las celebraciones por el cumpleaños del ratón Miguelito y los 100 años del conglomerado Disney. Según un comunicado de prensa de Disney, Mickey, The Story of a Mouse se centra en el significado artístico y cultural continuo de Mickey Mouse, reconocido como un símbolo de alegría e inocencia infantil. El cortometraje de Disney, Steamboat Willie, la primera película animada con sonido sincronizado, convirtió a Mickey Mouse en una sensación de la noche a la mañana hace casi un siglo. Mickey, la historia de un ratón, se estrena el 18 de noviembre en Disney Plus. Martin Short, Shania Twain y David Alan Grier confirmaron su participación en el especial de ABC Beauty and the Beast, aniversario 30, interpretando a Lumiere, Mrs. Potts y Cogsworth, respectivamente. Previamente se había anunciado que los cantantes Her, Arad de Bella, Josh Groban, La Bestia, Joshua Henry, Gastón y Rita Moreno será la narradora del especial híbrido animado de acción en vivo de 2 horas. Las canciones del clásico original se interpretarán frente a una audiencia en vivo en los estudios Disney. John Chu de In the Heights será el productor ejecutivo, con Hamish Hamilton como director. Presentado por The Wonderful World of Disney, la reinvención de 2 horas se transmite el jueves 15 de diciembre en ABC y estará disponible al día siguiente en Disney Plus. La presentadora de noticias de NBC4 Washington, Doreen Gensler, anunció su retiro luego de 33 años de labores. Gensler, nacida aquí en Arlington, Virginia, había trabajado previamente en Filadelfia y Cleveland. Trabajó con Jim Vance, George Michael y Bob Ryan en la redacción de NBC4. La ganadora de varios premios Emmy cubrió 8 tomas de posesión presidenciales en la capital estadounidense. Recientemente se conmemoraron 29 años de la trágica desaparición del actor River Phoenix, hermano de Rain y Joaquin Phoenix. River Phoenix falleció de una sobredosis el 31 de octubre de 1993. Lo que se sabe es que tras haber consumido distintas drogas, River Phoenix comenzó a sufrir convulsiones en la entrada del Viper Room, un local de moda en Los Ángeles en aquel momento, cuyo propietario para ese entonces era el actor Johnny Depp. Joaquin Phoenix y su pareja, la actriz Rooney Mara, pusieron a su hijo el nombre de River como homenaje a su hermano. El servicio de streaming Disney Plus transmitirá en vivo un concierto de Elton John desde el estadio de los Dodgers en Los Ángeles. La transmisión de Elton John Live Farewell from Dodger Stadium será el 20 de noviembre como parte de la gira de despedida mundial del cantautor británico. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.